8:10 en Ecuador. Nuevamente hay inestabilidad en la vicepresidencia de este país. María Alejandra Vicuña renunció a su cargo luego de que el gobierno dio a conocer el decreto ejecutivo 593, en el que el presidente Moreno la liberó de sus funciones. Vicuña renunció verbalmente a través de un video grabado desde el despacho de la vicepresidencia mediante una carta remitida a la ciudadanía con el mismo contenido. Textualmente: presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que el presidente pueda contar con alguien para que asuma definitivamente la gran responsabilidad que me encargó. El país quiere paz y necesita paz para avanzar, ha dicho Vicuña. La ex vicepresidenta dijo que hay quienes buscan que este puesto no esté ocupado por una mujer de izquierda y que ella se va a defender como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a lo que calificó una mentira y una canallada. ¿Qué es lo que pasa? Vicuña se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por supuesto recibimiento de contribuciones indebidas en su cuenta bancaria cuando se desempeñó como legisladora. El país no merece esta inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Toda acción es en beneficio de los ciudadanos. De esta manera, María Alejandra Vicuña dio por finalizado su trabajo como vicepresidenta de Ecuador. La ahora exfuncionaria se encuentra envuelta en un escándalo luego de que medios de comunicación ecuatorianos revelaran que uno de sus asesores, cuando ejercía el cargo de legisladora, le hizo varios pagos durante 2 años como supuesta contribución a su grupo político, sin que tal aporte constara en el registro electoral. Vicuña confirmó el dato, pero negó que se tratara de un cobro irregular, asegurando que no estaba condicionado ni al ingreso al puesto ni a su continuidad. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. ¿Usted acepta que esos depósitos? Pero si ese no es el inconveniente. Tras la denuncia, la Fiscalía abrió un expediente en el que se le investiga por presunta corrupción. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Este pasado lunes, el presidente Lenín Moreno, salpicado por el escándalo, había anunciado que eximía de sus funciones a Vicuña. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. A raíz de la controversia, el Parlamento y líderes de oposición pidieron que dimitiera. Sin embargo, Vicuña insistía en que no lo haría. Mantuvo que la decisión del mandatario obedecía a una solicitud que ella misma había hecho para ejercer sin interferencia su legítima defensa, y así se mantendría hasta que el caso se solucionara. Vicuña fue nombrada vicepresidenta de Ecuador en octubre de 2017, en sustitución del vicepresidente electo Jorge Glass, quien en esa fecha fue sentenciado a prisión preventiva por un caso de corrupción en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. En enero de este año, la Asamblea aprobó su designación tras haber sido elegida entre 3 aspirantes. De esta manera, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pierde a su segundo vice en menos de 2 años. Vamos a saludar en Quito, Ecuador, a Lourdes Cuesta. Ella es asambleísta por el movimiento Creo. Un buen día, señora Cuesta. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos sintonizan hoy en toda América. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Como lo decía, pues primero fue Glass, ahora es Vicuña. ¿Qué es lo que pasa con el sillón vicepresidencial? ¿Por qué salen a la luz estas denuncias hasta el momento de corrupción de estos 2 gobernantes con Lenín Moreno? Lamentable, vergonzoso para todos los ecuatorianos. Creo que lo que le falta al presidente de la República definitivamente es comenzar con esa cirugía mayor contra la corrupción de la cual tanto ha hablado y por de una buena vez separar de su lado todos aquellos colaboradores del ex régimen que lo único que le han hecho durante este año y medio de gobierno es daño. El presidente de la República lo que tiene que hacer hoy es nombrar un vicepresidente de la República honesto. No pedimos más los ecuatorianos. Honesto, eso es lo que nosotros necesitamos. En 1 año y medio, 2 vicepresidentes procesados por actos de corrupción. No como dice la ex vicepresidenta, por ser mujer o por ser de izquierda. Ni por mujer ni por ser de izquierda, por corrupta. Por eso es que la Asamblea Nacional le ha exigido su renuncia. Ahora, hubo un tiempo, asambleísta, en que Ecuador, mi país, justamente ser presidente no era tan rentable y que su segundo en el cargo tenía incluso más posibilidades de sobrevivir en el poder que el primer mandatario.
ahora la maldición parece haberse ensañado con el número 2 de quien ocupa el Palacio de Carondelet. Usted ha dicho que es por corrupción. ¿Cuántas pruebas reales, palpables hay en contra de Vicuña, quien, como usted bien lo manifestó, asegura que no la quieren por ser mujer de izquierda? Bueno, la unidad de análisis financiero ha detectado alrededor de $1.200.000 en la cuenta de la señora ex vicepresidenta, quien alega que son aportes, y voy a decir entre comillas, voluntarios, de sus asesores al movimiento político que ella dirige y que no está legalmente registrado. Creo que quien no puede explicar $1.200.000 en su cuenta personal tiene mucho que explicarle a la justicia. Si no lo puede hacer en el país, si no puede dar una explicación clara a los ecuatorianos, tendrá que hacerlo al sistema judicial. El hecho de que un asesor de ella le haya denunciado por depósitos que no ha podido desvirtuar la ex vicepresidenta, porque en este momento su defensa es atacar al ex asesor. Sin embargo, en ningún momento dice que no es real que le haya depositado este asesor el 50% de su sueldo, $1.400 mes a mes en su cuenta personal. Asambleísta. Existen ya otros asesores incluso que están denunciando estos hechos y el mismo padre de la ex vicepresidenta ha dicho que más de 12 colaboradores de la señora le depositaban estos aportes, insisto, entre comillas, voluntarios en su cuenta. Estos aportes voluntarios que han sido calificados por la prensa en Ecuador como diezmos, en el cual pues, se habla de un porcentaje de los sueldos, como lo cita la asambleísta Lourdes Cuesta, ¿de quiénes provenían? Se decían que era de gente cercana de la vicepresidencia, según las investigaciones que ha presentado hasta el momento y que lleva en curso la Fiscalía de Ecuador, el Ministerio Público del Ecuador. Pero, ¿cuál sería el objetivo real detrás de estos diezmos? Mire, lamentablemente esta práctica que se ha manejado en el país durante los últimos 10 años es toda una estructura en donde este tipo de malos funcionarios redondeaban, como decimos acá en Ecuador, su sueldo. Si su sueldo no les alcanzaba, pues estaban recopilando o estaban recaudando dinero de sus trabajadores para tener mayores ingresos. Lo lamentable es que tanto se habló durante 10 años de la meritocracia, de la juventud, y en realidad lo que pasó durante 10 años es que no estaban funcionarios realmente preparados para ejercer los cargos en los que estaban nombrados, sino que eran personas que estaban dispuestas a entregar su sueldo con tal de tener una fuente de ingresos. Personas que estaban dispuestas a entregar, como digo, el 50% de su sueldo y ocupar un cargo para el cual seguramente no estaban preparados o no tenían mérito alguno. Los 10 años de meritocracia fueron en el país una mentira. Y seguramente la vicepresidenta Vicuña o ex vicepresidenta es solamente la punta del ovillo. Esta es una estructura que se mantuvo en los 10 años de correísmo, no solamente en la Asamblea Nacional, sino también en ministerios, alcaldías, prefecturas y demás. Todos aquellos manejados por el famoso socialismo del siglo XXI. Asambleísta, ¿qué repercusiones reales va a tener para el presidente Lenín Moreno la situación de quienes han estado al mando de la vicepresidencia? El expresidente Glass, que ha sido condenado a 6 años de prisión por el caso de Odebrecht, ahora la investigación en curso a la ex vicepresidenta Vicuña. ¿De qué forma le puede repercutir políticamente a Lenín Moreno? Bueno, yo creo que si es que el presidente de la República realmente quiere hacer un cambio, puede tener una buena aceptación por parte de los ecuatorianos, ¿cuál va a ser la nueva terna que él va a enviar? Él puede salir muy bien librado de este tema, es decir, he separado a los corruptos de mi lado y hoy voy a poner un ecuatoriano decente, un ecuatoriano honesto a cargo de la vicepresidencia de la República. Yo creo que él puede dar las cosas, la vuelta a su favor. Él puede decir, hoy voy a empezar ya realmente a luchar contra la corrupción y no voy a empezar a cambiar estos malos funcionarios solamente para ubicarlos en otros cargos públicos. Hoy puede decir, doy la vuelta a la página y arrancamos y no permitimos más corrupción en el país. Y él sabe cómo hacerlo. Él sabe de quién está rodeado y él sabe a quiénes tiene que separar de su lado. Él fue parte del correísmo durante 10 años también. No nos olvidemos eso. No nos olvidemos que el presidente de la República fue vicepresidente de Rafael Correa. Él conoce todo este tipo de prácticas y conoce quiénes estaban involucrados en esas prácticas. Un ex asambleísta del correísmo
ha dado declaraciones recientemente en donde contaba que el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, con un PowerPoint, exigía uno por uno el pago de estos, entre comillas, diezmos, porque en realidad es el delito de concusión, y decía a estos funcionarios que también debía ser exigido a sus asesores. Esto debe haberlo conocido el presidente de la República, así que en sus manos está actuar. Bueno, justamente antes de Correa, Ecuador tuvo 7 presidentes en 10 años, 3 de los cuales cayeron por revueltas populares. Hablamos de Abdalá Bucaram, de Yamil Maguad, de Lucio Gutiérrez, y ahora en 2 años pues ha sido el turno de quienes ocupan el cargo de vicepresidente. En 2 años, como decimos, en el gobierno de Lenín Moreno, el uno condenado a 6 años, Jorge Glass, y ahora la investigación en curso para María Alejandra Vicuña. Vamos a agradecer a la asambleísta Lourdes Cuesta, asambleísta del Movimiento Creo, ha estado desde la capital ecuatoriana con nosotros. Gracias, asambleísta, un buen día para usted. Un buen día, Ruth. Muchas gracias. Gracias. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Posiblemente Michael Flynn no vaya a la cárcel, lo decíamos. El fiscal especial que investiga la trama rusa ha recomendado que el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca no entre en prisión. Esto a cambio de su colaboración con esta investigación en curso. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte hasta ahora. Emiliana. Buenos días. En el documento oficial, Mueller reveló que Flynn ha sido interrogado en 19 ocasiones y ha colaborado con la investigación. Según el documento, Flynn ha brindado información sobre los vínculos o la coordinación entre el gobierno de Rusia y personas asociadas con la campaña de Trump. Malcolm Flynn se vio forzado a dimitir días después de llegar a la Casa Blanca tras filtrarse que había hablado con el entonces embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, sobre las sanciones del entonces presidente Barack Obama contra Moscú por su supuesta injerencia electoral hace un año. Flynn admitió haber mentido al Buró Federal de Investigaciones sobre esos contactos con Rusia y empezó a colaborar con los fiscales. También admitió haberle mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de sus encuentros precisamente con Kislyak. Flynn es uno de 5 ex colaboradores del presidente que han llegado a acuerdos con Mueller. También lo han hecho su ex jefe de campaña Paul Manafort, así como su ex abogado Michael Cohen. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y por primera vez Estados Unidos presenta cargos contra 4 personas implicadas en actos de corrupción relacionados con la investigación de los Panama Papers. El caso ha sido asumido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que acusa a los implicados de fraude electrónico, también de lavado de dinero y otros delitos. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte a esta hora. Alejandro, adelante, un buen miércoles. Hola, feliz miércoles para todos. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ha presentado este primer conjunto de acusaciones contra 4 personas a las que considera responsables de varios delitos, entre ellos fraude electrónico, fraude financiero y también evasión del sistema tributario de la Unión Americana. De acuerdo con las autoridades a cargo de esta causa, hay 2 ciudadanos alemanes y 1 de la Unión Americana que ya están en poder de las autoridades y se espera que próximamente respondan ante la justicia. Hay uno cuarto, Ramses Owen, panameño de 50 años, que todavía está prófugo de las autoridades. En el momento de hacer el anuncio de estos cargos, el fiscal federal a cargo de la causa aseguró que justo es a raíz de la investigación de los papeles de Panamá que la justicia de los Estados Unidos finalmente podrá avanzar en la fiscalización de estas personas para que respondan por los delitos de los cuales han sido acusados. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Un hombre en el sur de Florida fue condenado a 3 años de prisión por grabar en secreto sus encuentros sexuales con decenas de otros hombres y vender estas cintas. La mayoría de las víctimas ignoraban que estaban siendo filmadas. Nuestra periodista de Miami, Paola Serna, tiene el reporte hasta ahora. Paola, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Brian Denemustier, de 34 años y origen peruano, fue detenido por las autoridades del condado Miami-Dade hace algunos meses, esto después de realizar una investigación en la cual se determinó que este hombre se hacía pasar por mujer ofreciendo servicios sexuales a través de las redes sociales y de plataformas de internet. Una vez los hombres llegaban a su vivienda, pues eran grabados sin saber, teniendo relaciones sexuales. La manera en que este hombre procedía era que amarraba y le tapaba los ojos a los supuestos clientes para así obtener estos videos que posteriormente eran vendidos sin que las personas, por lo menos 80 de los 150 hombres, se dieran cuenta. El resultado o el producto de estos videos eran ofrecidos a sitios, a plataformas de pornografía. Fue ahí cuando muchos de las víctimas se enteraron de lo que ocurría. Dentro de las personas afectadas se encuentra un menor de 16 años. Este hombre ha sido ya condenado a 3 años de prisión por los hechos ocurridos meses atrás, cuando fue detenido por realizar este tipo de prácticas de estar grabando hombres sin que se dieran cuenta, haciéndose pasar por mujer, teniendo relaciones sexuales. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Hablamos ahora del ex vicepresidente Joe Biden, que ha dejado en duda su intención de postularse como candidato a la Casa Blanca en el año 2020. Él dijo creer ser la persona mejor calificada del país para ser presidente. El demócrata va a competir, o competiría al menos hasta aquí, según los datos, contra el presidente Donald Trump en una eventual reelección, que tanto ha sido mencionada. Ambos políticos tienen un historial de enfrentamientos. Voy a ser tan claro como pueda. Creo que soy la persona mejor calificada para ser presidente. Los problemas que enfrentamos hoy como país son los mismos asuntos que han estado en mi mesa, aquellos en los que he trabajado toda mi vida. Con estas palabras, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece despejar las dudas sobre sus intenciones reales con respecto a las elecciones presidenciales del 2020. Hoy asegura ser el mejor calificado para ir a la contienda electoral en la que Donald Trump irá a buscar un segundo mandato. El pasado mes de abril, Biden dijo que si otros no daban un paso al frente, él lo haría. Sin embargo, hasta ahora su posible postulación no ha sido más que una especulación. Este martes, Biden anunció que en un plazo máximo de 2 meses tomará una decisión final. Un escenario que, de concretarse, daría desde ya pistas del tono que manejarán el republicano y el demócrata. El pasado mes de marzo, Trump y Biden protagonizaron un bochornoso intercambio de insultos y amenazas. Un tipo que acabó convirtiéndose en nuestro líder nacional dijo: puedo agarrar a una mujer en cualquier sitio, y a ella le gusta. Me preguntaron si me gustaría debatir con este caballero y dije no. Dije, si estuviéramos en el instituto le llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza brutal. Y como si se tratara de una pelea de niños de secundaria, Trump contestó con la misma moneda en un tuit. El loco Joe Biden está intentando actuar como un tipo duro. En realidad es débil, tanto mental como físicamente, y aún así me amenaza por segunda vez con un asalto físico. No me conoce, pero perdería rápidamente y de forma violenta, llorando todo el rato. No amenaces a la gente, Joe. Recientes encuestas hechas por medios estadounidenses revelan que Biden, quien fue la mano derecha del expresidente Barack Obama durante sus 2 periodos de gobierno, no la tendría tan fácil para arrebatarle el puesto en la oficina oval al magnate. El 46% de los encuestados cree que el republicano podría ser reelegido y el 47% dice que no. En otro sondeo, los votantes demócratas afirmaron mayoritariamente, con un 33%, querer ver a Joe Biden retando a Donald Trump en el 2020. El Partido Demócrata sigue en la búsqueda de la persona correcta para poder derrotar al actual presidente dentro de 2 años. Suenan otros nombres como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Cory Booker. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a recibir a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Ambos líderes van a hablar sobre una posible ayuda económica de Moscú a la nación suramericana, que sabemos y que el mundo sabe que está en una crisis profunda, económica y social. Van a discutir también, según la agenda, temas en materia militar. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Adelante, Oliver.
Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, a esta hora ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra reunido con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una reunión que obedece, según un portavoz del gobierno ruso, para buscar financiamiento y poder paliar la crisis profunda que atraviesa Venezuela. No hay comida, no hay medicinas, una crisis migratoria sin precedentes y también una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, pudiera cerrar este año en 1.350.000 y si no se ataca a tiempo, en el año 2019 pudiera cerrar en 10 millones. También vale destacar, Ruth, que esta visita obedece a buscar alianzas con el gobierno ruso, porque recordemos que al presidente de la República, Nicolás Maduro, le queda poco más de un mes para asumir su segundo mandato, recordemos, en unas elecciones que se realizaron el pasado 20 de mayo y que fueron cuestionadas no solo por los ciudadanos y la oposición venezolana, sino también por la mayoría de la comunidad internacional. Más de 60 países han dicho que estas elecciones son ilegales porque fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Venezolana, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es la primera vez que el presidente de la República trata de buscar alianzas en este tema. También lo ha hecho con Cuba, con Bolivia y también con el gobierno chino. Sin embargo, bueno, habrá que esperar, Ruth, que sale de esta reunión, si por fin habrá financiamiento. Lo que sí es cierto es que la oposición venezolana también ha criticado que si el gobierno ruso llega a prestar dinero al gobierno venezolano, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Y sería importante que la Asamblea Nacional Venezolana sea la encargada de alguna manera de aprobar estos préstamos, y el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a estas exigencias de la Asamblea Nacional Venezolana y por el contrario pues ha hecho todo lo que ha dicho la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por ese reporte. Libres los 2 chilenos condenados en Malasia por el homicidio de un hombre que estaba vestido de mujer. Los suramericanos, que aseguran haber actuado en defensa propia, no podrán abandonar la capital del país asiático hasta que sea resuelto un recurso de apelación de la Fiscalía. Tras unos 15 meses en prisión, los 2 chilenos acusados de la muerte de un hombre el año pasado en Malasia quedaron en libertad este miércoles. Felipe Ocia Díaz, de 27 años, y Fernando Candia, de 30, fueron trasladados primero a las dependencias de inmigración en Putrajaya y luego quedaron en libertad, pero deberán permanecer en Kuala Lumpur hasta que se resuelva la apelación de la Fiscalía interpuesta el pasado jueves, algo de lo que se desconocen los plazos. Esta apelación ha sido una sorpresa para la defensa y expertos en derecho malasio afirman que su petición se limitará a que la pena ascienda a 3 años de cárcel. Ocia Díaz y Candia fueron recibidos por diplomáticos de las embajadas de Chile y España, así como la madre y el hermano de Candia y la novia del chileno español Ocia Díaz. Los chilenos fueron detenidos el 4 de agosto del año pasado tras matar a un malasio en una trifulca en un hostal de Kuala Lumpur, en la que ellos alegan que actuaron en defensa propia y solo intentaron inmovilizar a su atacante en el suelo. La víctima, descrita durante el juicio como un hombre vestido de mujer e identificada como Yusaini bin Ishak, había consumido distintos tipos de drogas y murió asfixiada, algo de lo que los chilenos dicen que no se dieron cuenta hasta más tarde. La Guardia Civil de España ha desarticulado una red internacional de narcotraficantes que tenía su base en Bélgica y conexiones en Colombia, Ecuador y en España. En este operativo fueron incautados más de 1.200 kilos de cocaína. Vamos con el tema a la capital española con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. En la mañana, la Guardia Civil Española dio un nuevo golpe a la delincuencia internacional en el marco del operativo Brocade Fraternity. En las últimas horas, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Bélgica, se detuvieron a 26 personas que serían responsables del transporte de más de 1.200 kilos de cocaína procedentes de Ecuador hasta los puertos de Algeciras y Amberes en España. 800 kilos de esa droga venían ocultos dentro de 5 contenedores en el interior de troncos perfectamente vaciados para hacer espacio al estupefaciente. Según las investigaciones que han continuado luego de esta captura, se ha podido determinar que esta red internacional de narcotraficantes tenía su base en Bélgica, con conexiones en países como España, Holanda, Ecuador y Colombia. Por ahora, las investigaciones continúan para intentar descubrir si esta red tenía lazos con otros grupos delincuenciales que trafican con cocaína en España y el resto de Europa.
Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Y seguimos agradeciéndote, Marcelo, por ese reporte desde España, y lo hacemos luego del corte comercial. Vamos a hablar de la capital de Estados Unidos, que hoy justamente es escenario del funeral de Estado al expresidente George Bush padre. Vamos a hablar un poco del legado que deja este republicano, que lo fue políticamente casi todo en la Unión Americana. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Y continuamos con el programa La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora en contra de la voluntad del pueblo. Y pese al resultado del referéndum del año 2016, el presidente de Bolivia, Evo Morales, va a poder nuevamente ser candidato a las elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral de este país ha habilitado la candidatura del mandatario para las primarias previstas antes de los comicios de octubre de 2019. La decisión del órgano electoral se conoce a 2 días de la llegada a La Paz de marchas desde varios puntos del país que piden que se respete el límite constitucional de solo 2 mandatos, 2 consecutivos. La oposición y colectivos sociales exigen que se respete el referéndum que le negó a Morales una reforma de la Constitución para eliminar ese límite. Y el presidente Moreno de Ecuador inicia a partir de este miércoles la búsqueda de candidatos para reemplazar a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien desempeñó ese cargo hasta el día de ayer. Dimitió acosada por una denuncia de supuesta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a un ex asesor suyo cuando era legisladora entre el 2011 y 2013. Vicuña argumentó que su renuncia busca evitar precisamente las presunciones en su contra y que sean utilizadas para crear un ambiente de inestabilidad en el gobierno, o también pues que se fortalezca estos rumores que apuntan a la posibilidad de que dimita el propio presidente Moreno. Se desvanecen las esperanzas para los familiares de la tripulación del Ara San Juan. El ministro de Defensa de Argentina, Óscar Aguad, ha comparecido como testigo ante una comisión bicameral creada para investigar lo sucedido con este submarino que desapareció en el Océano Atlántico el 15 de noviembre del 2017. Fue encontrado finalmente 1 año y 1 día después a 907 metros de profundidad. El funcionario dijo a las familias presentes que Argentina carece de los medios técnicos que permiten extraer al sumergible a dicha profundidad. Dijo además que el gobierno siempre tuvo vocación de encontrar el Ara San Juan, aunque los familiares de las víctimas siguen dudando de este compromiso y de la transparencia del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho averiguaciones con la gente vinculada y experimentada de la Armada y de otras armadas, y la conclusión es que técnicamente no hay hoy ningún elemento técnico que permita extraer un submarino de esa profundidad y en el lugar donde está. De todas maneras, la ciencia y la técnica en este mundo cambia de un día para el otro. La escena constante en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí vemos desesperados, según dicen, por la demora en el trámite a sus pedidos de asilo. Ahí cientos de migrantes centroamericanos deciden cruzar el muro que separa a ambos países de manera ilegal. Lo hacen para ser arrestados por la patrulla fronteriza, pues bajo custodia de Estados Unidos. Ellos pueden solicitar directamente asilo o que en su caso sean escuchados de manera más rápida. Aseguran que están cansados de las malas condiciones en los albergues de Tijuana y también de no poder definir su situación cuando han transcurrido ya algunos meses desde que abandonaron sus países. El centro del estado de Illinois ha sido azotado por al menos 22 tornados el fin de semana. Las autoridades hacen frente a los daños que causaron los fenómenos. La localidad más afectada fue Taylorville, ubicada a unos 48 kilómetros al sureste de Springfield. Los fuertes vientos causaron daños en casas, arrancaron árboles desde sus raíces. 21 personas han resultado heridas, 3 de ellas se encuentran hospitalizadas. La Fiscalía de Turquía ha ordenado la detención de 2 altos cargos saudíes por su presunta vinculación con el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Ahmed Asiri y Aoud al-Hantani han sido supuestamente muy próximos al príncipe heredero del reino petrolero, a Mohammed bin Salman. Y hacia ellos justamente se apuntan las responsabilidades de planificar el crimen. Los hombres ejercían los cargos de asesor y vicedirector de los servicios secretos. Fueron destituidos de sus cargos en octubre pasado con motivo del escándalo mundial
causado por la muerte de este periodista en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre. Y no llega la calma a las calles de Francia, aunque el gobierno de Macron dio marcha atrás al aumento de los precios de los carburantes. Ahí vemos parte de los chalecos amarillos en este punto, los estudiantes particularmente, se han seguido manifestando en contra de otra reforma propuesta por el gobierno de Macron. Ha dicho el presidente un significativo aumento en los costos de inscripción a las universidades. Esto es lo que plantea, particularmente para estudiantes extranjeros. Esto no le gusta a los estudiantes, particularmente de la ciudad de Toulouse, que se han tomado las calles y han entrado en enfrentamientos con las autoridades que han respondido con gases lacrimógenos. En Perú, científicos han usado un dron para captar el video del volcán Sabancaya, esto durante una erupción. La segunda vez que los científicos del Instituto de Geofísica de Perú y la Universidad Católica han logrado enviar a una nave no tripulada sobre el cráter en la etapa eruptiva. El dron que grabó estas imágenes estaba equipado con sensores para tomar medidas de los gases, partículas también para que los científicos puedan comprender mejor las erupciones. La edición número 91 de los premios Oscar tiene ya maestro de ceremonias. Kevin Hart, quien hizo el anuncio en su cuenta de Instagram, dijo sentirse orgulloso, el comediante, de hacer parte de las personalidades que han presentado la gala más importante del cine. Los Oscar van a tener lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles el 24 de febrero. En la ciudad de Washington continúan los homenajes al exmandatario de Estados Unidos, a George Bush papá. El féretro del expresidente, que yace en la Capilla Ardiente en el Capitolio, estos restos van a ser trasladados hoy a la Catedral Nacional para el funeral de Estado, que va a iniciar a las 11 de la mañana hora local. Cientos de líderes de la Unión Americana, también allegados a la familia Bush, se han acercado a rendirle tributo. Luego de la ceremonia, estos restos, custodiados por la Guardia de Honor Militar, serán llevados a Houston para darle cristiana sepultura. El 12 de junio de 1924 nació George Herbert Walker Bush en Milton, Massachusetts. Un joven patriota que decidiría entrar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tan solo a los 18 años de edad. Se convirtió de hecho en el piloto más joven de toda la Armada y sirvió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su vida estuvo en peligro en 1944 cuando su avión fue derribado por fuego enemigo. George Bush fue rescatado en aguas del Pacífico por la tripulación de un submarino. En 1945 se casó con la mujer que lo acompañaría toda la vida, Barbara Pierce. De su unión nacieron 6 hijos. Después de la guerra optó por el título en Economía de la Universidad de Yale. George H.W. Bush se mudó a Texas, donde fundó una exitosa compañía petrolera que lo haría millonario a sus 40 años. Su interés por la política lo llevó a ser electo a la Cámara de Representantes en 1966. Sirvió como embajador en Naciones Unidas y fue designado por el presidente Henry Ford como director de la CIA. En 1980 fue por la presidencia, sin embargo resultó derrotado en la nominación republicana por Ronald Reagan, pero Reagan lo presentaría poco después como su fórmula vicepresidencial. Juntos llegaron a la Casa Blanca entre 1981 y 1989. En 1988 lo intentó de nuevo, derrotando fácilmente al demócrata Michael Dukakis. Se convirtió en el presidente número 41 de la Unión Americana, pero su candidatura se basó en una promesa. Lean mis labios. No habrá nuevos impuestos. Durante su presidencia llegó la caída de la Unión Soviética. Sus tropas intervinieron en Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega y en agosto de 1990 cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait. Hace apenas 2 horas, las fuerzas aéreas aliadas comenzaron un ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo. Las fuerzas terrestres no están comprometidas. Este conflicto comenzó el 2 de agosto cuando el dictador de Irak invadió a un pequeño e indefenso vecino. Kuwait, miembro de la Liga Árabe y miembro de las Naciones Unidas, fue aplastado. Hay gente maltratada. Hace 5 meses Saddam Hussein comenzó esta cruel guerra contra Kuwait. Los 90 también fueron años de dificultades económicas que llevaron al presidente a autorizar el aumento de algunos impuestos. Romper la que fue su principal promesa de campaña le valió perder las elecciones en 1992 contra Bill Clinton. Tras su paso por la Casa Blanca, George Bush se dedicó a impulsar las carreras políticas de sus hijos. En 1999, Jeb se convirtió en gobernador de la Florida y en 2001, George W. Bush en presidente.
Ayudó a recolectar fondos para las víctimas del tsunami del 2004 y para las víctimas del huracán Katrina. En sus últimos años sufrió de Parkinson y la neumonía lo llevó al hospital en repetidas ocasiones. Será recordado en la historia del país como héroe de guerra, empresario, vicepresidente y mandatario. Vamos a saludar en Miami a Julio Schilling, estratega y politólogo republicano. Gracias por estar con nosotros, señor Schilling. Bienvenido. Un placer, Ruth, estar con ustedes. El expresidente Bush, papá, ha muerto y con él quizás, como lo reseñan algunos analistas, toda una generación política estadounidense. Califican a Bush padre como, para diferenciarlo con su hijo, como el último presidente que encarnó un republicanismo moderado antes que las facciones más radicales y conservadoras saturaran las venas del partido. ¿Qué pierde Estados Unidos a criterio suyo con la muerte de Bush? Bueno, yo creo que en la presentación muy bien elaborada del presidente George Bush padre, realmente fue emblemático de una generación, de una clase política que fue parte de esa generación que combatió en la Segunda Guerra Mundial, que combatió la Guerra Fría y tuvo mucho que ver en cuanto a su forma personal de vivir la vida de una cordialidad amplia. Tenía uno de sus mejores amigos, era del Partido Demócrata, o sea, que creció y vivió promoviendo los derechos civiles como miembro del Congreso, o sea, realmente abrazaba una noción de bipartidismo extraordinario. Yo creo que en ese sentido, pues, sin lugar a duda, deja un legado extraordinario, y solo añadiría que probablemente la razón por la cual no ganó las elecciones fue por el imponderable de un tercer candidato, Ross Perot, también de su estado. Muchos dicen que había tal vez ciertas pugnas personales, que por eso se entró un multimillonario que le restó votos al Partido Republicano, que le dio la victoria numérica al presidente Bill Clinton. Pero sin duda será recordado una familia extraordinaria. El padre de George H.W. Bush fue senador por Connecticut, o sea que viene de una familia que no solo podemos decir que nació en una cuna privilegiada, sino tenían la costumbre de con su propio esfuerzo irse a ganar la vida, no solo la de Bush padre, sino la de todos sus hijos, o sea, pudiendo haber legado, porque sin duda económicamente estaba muy bien. Sin embargo, cada uno de sus hijos, por su cuenta, fue a marcar su fortuna, a hacer su vida, que es algo muy importante en la cultura estadounidense del hombre, del individuo que busca su futuro. Como usted bien nos señala, pues pocos han tenido tanta preparación como él para la presidencia. Antes de ocupar la Casa Blanca, también se desempeñó como congresista, diplomático, embajador ante Naciones Unidas, presidente del Comité Republicano, director de la CIA y vicepresidente. En materia política exterior también tiene un currículum y un legado enorme. Viendo a ese político que ahora ha fallecido y cuando fue, pues, o ejerció cada uno de estos cargos en Estados Unidos, y viendo a los actuales, ¿qué nos puede decir, señor Schilling? Mira, los políticos muchas veces reflejan el producto de la era en que están viviendo. Sin duda, la cordialidad que había entre la clase política cuando el presidente Bush fue el primer ejecutivo de la nación norteamericana es muy diferente a el ambiente político que hay hoy en día. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial y la guerra contra el comunismo soviético, la Guerra Fría, en efecto unió mucho a la clase política estadounidense. La caída del comunismo soviético, en efecto, pues en cierto sentido, con los años ha polarizado más la sociedad estadounidense, y por eso vemos un clima que lamentablemente toma un evento triste como este para tal vez unir y ver personas, tanto los medios como personas de ambos lados del espectro político, pues celebrar la vida y la obra muy bien merecida del presidente George Bush padre. Vamos a agradecer con nosotros Julio Schilling, republicano, estratega y politólogo además. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena mañana para usted. Un placer.